Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gloria a ti, Padre eterno y santo. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Es jueves 16 ya de diciembre, el último mes del 2021. Se ha ido rápido este año. Y le damos gracias al Señor porque todavía nos tiene de pie. Todo es y el propósito para que podamos seguir llevando su palabra. Así que maravilloso es nuestro Dios. Y qué bueno que usted también esté todavía aquí conectándose. Y sabemos que cada jueves de estudio bíblico lo hago para que aprendamos un poco más de la palabra del Señor y podemos así crecer en nuestra vida espiritual. Dios me le bendiga, amada hermana Janet Roldán desde Puerto Rico. La bendigo en el amor del Señor. A su esposo, a su niño, que Dios los guarde, que los proteja, que los cubra. Y sé que esta noche serán pocos los que estarán conectándose, ya que la mayoría de los hermanos están en las prácticas de música para el musical que se tiene previsto para estas fiestas de Navidad. Así que vamos a orar, nos vamos a poner en las manos del Señor y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de su presencia en esta noche, esperando, mi Dios, que sea su Espíritu Santo quien ministre nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos que ya se están conectando, Señor, y los que se han de conectar después, Señor, o aún después que esta grabación quede, mi Dios, a través del internet, puedan ser edificados, puedan ser, Señor, bendecidos conforme a tu misericordia. Padre, gracias por cada uno de los hermanos que han estado apoyando la obra allá para el Ecuador. Bendícelos, Señor. Sé que tú les multiplicarás en gran manera, Señor, todo lo que se ha hecho para el ministerio y esta campaña que se llevará a cabo allá, Señor, en Ecuador. Así que la dejamos en sus manos, Señor, porque tú eres el mejor para hacer las cosas, mi Señor. Así que somos instrumentos únicamente en tus manos. Por tanto, mi Dios, reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. En esta noche de estudio bíblico vamos a estudiar un poco en Éxodo 15, un cántico nuevo. Aunque en la Biblia nos dice cántico de Moisés y de María, sentí en mi corazón ponerle un cántico nuevo a este tema en esta noche. Y para ello vamos a estar leyendo en Éxodo 15, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Gloria a Dios. Esta es una historia maravillosa que la encontramos acá plasmada en las páginas de nuestra Biblia. Y después que el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo, es cuando espontáneamente comienza este cántico, tanto de Moisés como de María, su hermana, y el resto del pueblo de Israel, sabiendo que habían sido libres y libertados de aquella esclavitud, y no solamente de haber sido libres de la esclavitud, sino que fueron libres de que fueran destruidos, porque usted conoce la historia,
el ejército del faraón venía tras este pueblo, y cuando cruzaron el mar ellos también persiguieron a este pueblo, y es donde Dios se glorifica en ese momento, y ellos quedan ya al otro lado del mar, libres de todos aquellos que los acechaban para destruir sus vidas. Así que espontáneamente sale este cántico de este pueblo de agradecimiento por lo que Dios había hecho con cada uno de ellos. Así que podemos ver que cuando Dios da la orden que crucen el mar, vemos cómo Dios va delante de ellos. Así que piense por un momento, y es lo maravilloso que Dios nos hace entender cómo se realiza este milagro frente a sus ojos, saber que un mar se ha abierto, pero es porque, como dije el domingo anterior, es porque el Rey de Reyes iba a pasar por tierra seca, y su pueblo que venía tras él, como dice el cántico, que Jehová iba delante de ellos, él tenía que hacer esta maravilla que vemos aquí en este capítulo. Así que es maravilloso entender que nuestro Dios es un Dios de milagros. Los milagros no se han agotado, siguen vigentes. Así que yo sé que usted conoce la historia, los egipcios pues los persiguen, y ellos caen presa de las aguas del Mar Rojo, y es ahí donde ellos perecieron, y se cumple la escritura cuando el Señor les dice: a tus enemigos que has visto hoy, nunca más los volverás a ver. La palabra del Señor se cumple. Así que aquí vemos cómo el pueblo de Israel tiene este cántico nuevo por el agradecimiento a nuestro Dios. En el versículo 1 que leía, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Con esto comienza el cántico de este pueblo de Israel. Y el punto número 1 que yo voy a tratar en esta noche es: Jehová es mi fortaleza. Vamos a ver por qué. En el verso 2 de Apocalipsis 15 nos dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Qué maravilloso cuando salen estas palabras, estas expresiones desde lo más profundo de nuestro ser para exaltar a nuestro Dios. Así que es posible que vengan los recuerdos a cada uno de ellos del pasado cuando estuvieron en la esclavitud, pero con todo y eso ellos deciden alabar a Dios. Así que ellos habían trabajado arduamente por muchos años. Los que hemos leído esta historia sabemos que fueron más de 400 años ahí en cautiverio, pero el Señor en su misericordia los libra, y experimentaron ellos en este tiempo que pasaron de cautividad el látigo de los que se llamaban capataces, de los que se nombraban jefes, y pudieron también ver quizá la muerte de muchos de los hijos que quedaron tras ellos cuando salieron de Egipto. Sabían que nunca más podían ellos volver. Acuérdese que muchos acostumbrados a ir a donde estaban los sepulcros de sus seres queridos, pero no es bíblico, pero el ser humano lo hace, y sabemos que después que cruzan el mar, saben que ya nunca más volverán a ese lugar. Ese era el pensamiento en ellos, y podían venir, como dije, el pensamiento de todos aquellos sufrimientos que tuvieron, pero ahora ellos son libres. De igual manera nosotros, si podemos compararnos de alguna manera, aunque no fuimos esclavos de una nación, pero sí fuimos esclavos del pecado. Así que cuando Jesús viene y nos liberta, pues ¿cuál es el cántico nuestro? ¿Y cómo podríamos nosotros decir que Jehová nuestro Dios es nuestra fortaleza? Es necesario que nos rindamos al Señor para poder entender
que Él es el único que es nuestra fortaleza. En nosotros estábamos, como dije, esclavos del pecado, haciendo todo lo que no le agradaba a Dios, hasta que vino Cristo como el libertador. Pasó lo mismo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel posiblemente ya no tenía esperanza, pero Dios nunca se olvida de sus promesas. Siempre las cumple porque Él nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Cuando menos ellos esperaban, apareció Moisés. Y parece larga la espera, pero Dios trabaja en su tiempo, no en el nuestro. Así que cuando venimos al Señor, experimentamos diferente nuestra vida. Y es un verso bien conocido en la Biblia, que es 2 Corintios 5:17. Yo sé que muchos no lo sabemos de memoria, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo importante de esos versos no es que los sepamos de memoria, sino que los hagamos nuestros y que se cumplan en nuestra vida, en nuestro ser. Es ahí donde esta palabra tiene el efecto en nuestro corazón y podemos entonces nosotros experimentar cánticos diferentes de los que antes, sin conocer a Cristo, podíamos haber hecho. Así que, por eso dije, este pueblo de agradecimiento expresa espontáneamente este cántico y queda plasmado en las páginas de la Biblia para que nosotros tomemos referencia de ello y seamos de igual manera agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestro ser. ¿Qué hizo en tu vida? ¿Qué hizo en mi vida? Con base a eso es que nosotros podemos tener este cántico nuevo. El punto número 2, Jehová es mi cántico. Vamos a ver por qué. En el verso 11 de Éxodo 15 dice así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Aquí, en el cántico que ellos hacen mención a lo que a este pueblo de Egipto le pasa, a este ejército, cuando el mar los traga, los ahoga. Entonces es una exaltación. ¿Quién como tú? Cuando nosotros tenemos estas referencias claras en nuestro ser, no hay ningún otro Dios como nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Y cuando lo vemos de esa manera, espontáneamente en nosotros salta el agradecimiento de lo que hizo en nuestras vidas. Y esto es un diario vivir. Lo vamos a ver un poco más adelante. El versículo dice: magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Hay tres aspectos que se declaran acá de lo que es nuestro Dios. Él es magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. Es mucho más, pero en este cántico resaltan estas tres expresiones para que podamos ver el carácter de nuestro Dios. Magnífico en santidad. ¿Qué es lo que significa esto? Nuestro Dios la Biblia nos dice que es 3 veces santo. Por eso Él nos pide a nosotros que de igual manera vivamos en santidad. Hoy en día en muchos lugares no se predica de santidad. Los miembros de estas congregaciones, yo no sé si usted se ha fijado, pero es como si estuviera en cualquier lugar que no es una iglesia, sino que es como una discoteca. Copian lo mismo que hay allá afuera en el mundo, lo traen dentro de las congregaciones. Y podemos ver aún sus vestuarios, sus formas, sus manerismos. De igual manera, o sea, ¿cuál fue el cambio que Dios hizo en sus vidas? Necesitamos vivir como dice la palabra del Señor, haciendo lo bueno delante de Dios, lo recto delante de Dios, viviendo en santidad. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Yo por eso le pido que tenga lápiz, papel,
para que pueda anotar las citas bíblicas y después usted pueda ir y escudriñar estos versículos y pedir la alianza del Espíritu Santo para que nos revele cómo es que Él quiere que vivamos. En 1 de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Son los versículos claros. La palabra de Dios es entendible. No está velada, sino que nos lo revela lo que podemos hacer. Nos dice que es nuestra forma de vida, cómo es que estamos viviendo. Ahí vamos a dar a conocer si somos hijos de Dios, si somos verdaderos cristianos o solamente es por llevar un nombre. Y tenemos que tener cuidado de ello. En el versículo 16 de este mismo capítulo 1 de Primera de Pedro nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta no es la demanda del pastor, esta no es la demanda de un líder, esta es la demanda de Dios. Él es el que nos pide cómo debemos de vivir. Por eso es importante cuidarnos en nuestra manera de vivir. Cómo yo me conduzco, cómo yo hablo, cómo trato a las personas. De eso se trata el que podamos representar a Cristo en nuestras vidas. Él se verá reflejado en nosotros cuando vemos esta escritura que la hacemos nuestra. Esto se tiene que ver aceptando como lo que Dios nos dice que seamos. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, hay unos parámetros que nosotros tenemos que, hasta donde podemos llegar, hacer la diferencia. El pueblo de Israel hizo la diferencia cuando se cruzó este mar, comienza a alabar a Dios. Tal vez antes no lo podían hacer por el miedo, por el temor que tenían, pero después que fueron liberados, después que en la misericordia de Dios están cruzando el mar, ahora se sienten en toda la libertad de poder expresar y exaltar el nombre de nuestro Dios. De igual manera nos lo pide a nosotros. Así que dice el versículo de allá del capítulo 15 de Éxodo, terrible en maravillosas hazañas. Así que nuestro Dios es un Dios de milagros. Lo hizo en el pasado, lo está haciendo hoy y lo seguirá haciendo. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo soy ejemplo de un milagro del Señor. Yo he visto realizarse milagros ante mi vista, ante mis ojos. Y puedo dar fe de que eso, quien lo hizo fue el Señor. Por eso es que, ¿cómo puedo dejar de decir que nuestro Dios es un Dios que hace milagros, que hace maravillas? No se puede callar. Así que lo podemos ver a través de toda la Escritura en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Podemos ver los milagros que Jesús hizo ya en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento Dios Padre estuvo siempre haciendo milagros. ¿Qué nos dice Hebreos 13, versículo 8? En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es decir, nuestro Dios no cambia. El hombre que quiere hacer el evangelio a su manera y traer una enseñanza que se sale de los parámetros bíblicos. Por eso es importante nosotros escudriñar, estudiar la palabra y no solamente eso, vivirla, aplicarla a nuestras vidas y eso hará la diferencia. Así que una persona que no cree en nuestro Dios, bueno, no podemos juzgarle, pero puede ver milagros y cuando vea el cambio, porque el cambio de nuestro ser es un milagro. Humanamente no lo podemos hacer, excepto si Cristo está en nosotros y con nosotros. Así que dice de igual manera, hacedor de prodigios. Aquí esta palabra, ¿qué es? Prodigios. Bueno, según el diccionario, dice que es una maravilla, un milagro o una señal. Y en cuanto a una señal, vamos a ver en la Escritura qué nos dice el Señor de lo que es una señal.
En Mateo 8, versículo 24 al 27, Jesús dice de esta manera, Mateo 8, versículo 24 en adelante, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, aquí está hablando de Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Esa es una señal de que Él es el creador, de que Él es el que tiene todo el poder para ordenar tanto al mar como a los vientos que se aquieten. Esa es una señal. Así que otro prodigio o señal la encontramos en el libro de Jonás. Y es aquí donde Jesús, en el mismo capítulo, el Evangelio de Mateo 12, versículos 38 y 39, llegaron de alguna manera para tentar a Jesús. Y él dice, en el capítulo 12, versículo 38 de Mateo, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. En el verso 39 él le responde y les dice, él respondiendo y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Aquí nos deja a nosotros una libertad de poder ir a investigar en el libro de Jonás porque lo usa como una señal. Bien, todos conocen la historia de Jonás, los que hemos leído la Escritura. Jonás era un profeta del Señor, pero entró en desobediencia. Y dentro de esa desobediencia, él huía de la presencia de Dios. ¿Cuál es la señal? Bueno, se levantó una tempestad, dice la Escritura, y aquellos hombres de aquella embarcación lo que hicieron fue tirarlo a él al mar. ¿Cuál es la señal ahí? Aquel gran pez dice que lo fue y lo llevó a la orilla de Nínive. La señal es que cuando él da una orden, se tiene que cumplir. Y él había dicho al profeta que fuera a Nínive a predicar. No podía esconderse, pero claro, como humanos, pensamos que nos podemos esconder de nuestro Dios. Pero Él va a hacer cumplir sus maravillas, sus milagros y sus hazañas o sus señales. Así que lo maravilloso de esto es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, todo cambia. Y debe de ser así, porque no es que cambiamos de una religión a otra religión. No, la religión, ya lo he dicho en muchas ocasiones, la religión no salva. La religión es tedio. La religión es muerte. En nuestro Dios lo que tenemos es una relación. Nosotros tenemos que tener esta relación con Dios, como lo tuvo el pueblo de Israel. Como dice la Escritura, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces, nosotros tenemos que, en nuestro ser, verdaderamente mostrar que Jesús vive en nosotros. Se debe de reflejar. Él nos dice de muchas maneras. Dice que tenemos que ser la sal del mundo. Tenemos que ser la sal de la tierra, perdón, la luz del mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser lo que Él nos pide? Si no escudriñamos la Escritura, no podríamos hacerlo, porque esto es en la comunión con nuestro Dios, en la relación que tengamos con nuestro Dios. Así que por eso es importante saber que cuando nacemos de nuevo, todo lo que era del mundo tiene que desaparecer de nosotros. Seremos una nueva criatura, dice la Escritura. Es un cambio, sí, progresivo. Antes de yo venir al Señor, lo dije el domingo anterior, yo cantaba para el mundo. Pero cuando vengo al Señor, yo no dejé de cantar, pero ahora lo hago para el Señor. Hace algunas semanas atrás, a manera de testimonio,
Estuve en un lugar donde había un hombre ahí que dice que es cristiano y comenzó a cantar, creo que dio inicio como a las 11 de la mañana y terminó como a las 9 de la noche. Pero en todo ese tiempo que estuvo cantando, nunca, óigame bien, nunca le escuché una alabanza a nuestro Dios. Solamente canciones del mundo. Entonces yo me pregunto, ¿de qué cristianismo estamos hablando? ¿De un evangelio según San Yo o un evangelio según nuestro Dios? Tenemos que hacer la diferencia para que el mundo no se confunda con nosotros. Necesitamos que Él sea reflejado a través de nosotros. Así que la pregunta es, ¿a quién hacemos nuestro cántico? ¿A Dios o a quién? Pregúntese. ¿Se lo hacemos a Dios o a quién? Este pueblo de Israel, cuando cruzó el Mar Rojo, entendió que fue únicamente por la misericordia de Dios que lo cruzó, y por eso ellos exaltan el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que encontramos en este cántico, la exaltación a nuestro Dios. Cuando venimos al Señor, no solo tenemos cánticos nuevos, sino que Él es nuestro Dios que nos gobierna. Él es nuestro gobernador supremo, porque cuando decimos Él es mi Señor, no seamos como se lo dijo a los fariseos, decís que soy vuestro Señor, pero ¿dónde está mi honra? Así que yo espero en el Señor, y cuando digo en mi Señor, es que yo estoy sujeto, Él es mi dueño, Él es mi amo. Eso es lo que quiere decir cuando decimos Jesús es mi Señor, porque cuando lo hacemos nuestro Señor, estamos en total obediencia a lo que Él nos dice a través de su palabra. Y si el Espíritu Santo en su misericordia nos habla, como la experiencia que tuve en Nueva York muchos años atrás, audiblemente el Espíritu Santo me dice, ve a este lugar porque ahí tengo una bendición para ti. Fui y específicamente ahí estaba la bendición. Pero en la Biblia encontramos la forma como Dios quiere que nosotros nos conduzcamos en el diario vivir hasta que Él venga. No es que nuestro Dios es alguien que está allá arriba en los cielos. No, amados hermanos, nuestro Dios está en nuestro corazón. Eso es lo que nos dice la Escritura. Dice que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, dice que está en nosotros y con nosotros. Así que nuestro Dios no es que esté lejano, está en nosotros. Lo importante aquí es que lo creamos y lo hagamos nuestro. Eso hace la diferencia. Así que no solamente Él gobierna los planes, sino sus planes que desarrolla es a través de nosotros, a través de usted que está conectado ahí en el internet. Si usted se lo permite, el plan de Dios se llevará a cabo. ¿Y cuál es el plan de Dios? El más importante fue la gran comisión que nos ha dejado. Llevar este evangelio a toda criatura. Por eso es que no podemos desmayar, donde quiera que estemos, que Él sea nuestro cántico. Y ese cántico necesita que el mundo lo escuche, para que sepa quién es nuestro Dios. Que oigan que usted, el cántico que tiene, es un cántico de exaltación, de agradecimiento, porque, número uno, nos ha dado vida eterna, nos ha dado salud, nos ha dado paz. Por eso es importante entender que el llamado que el Señor nos hace, amado hermano, no es para quedarnos sentados, es para llevar su evangelio. Por eso Él nos dice en muchas partes de la Escritura que nos hizo sus embajadores, para que reconciliemos al mundo con Dios. ¿Cómo lo haremos? Con nuestro testimonio,
con nuestra forma de vida, con nuestra forma de proceder. Por eso el versículo dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. El tercer punto, Jehová es mi salvación. ¿Cómo es que Él es mi salvación? A través de Jesús. En Éxodo 15, volvemos a Éxodo 15, versículos 18 y 21, dice así, Jehová reina eternamente y para siempre. Y María le respondía, dice el versículo 21, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. De nosotros, ¿qué fue lo que sacó? Cada uno de nosotros lo sabe. Quizás teníamos un palabrerío obsceno, salió de nosotros. Lo tiró, dice, al fondo del mar y nunca más se acuerda de él. Por eso es que ahora el vocabulario es diferente. Nuestro vocabulario ahora es de bendición. Así que este es un cántico, como dije, que lo leemos así, y dice que Él los condujo cruzando este mar por su misericordia. Así que esa es la forma en que nuestro Dios nos conduce y nos dirige, es en su misericordia. Hay una porción en la Biblia que dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque muchas veces le fallamos a nuestro Dios. Pero grande es su misericordia, y lo dice Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Alaba al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Este es un cántico que el pueblo de Israel lo declara y le da el poderío que Dios es. Él es el Dios todopoderoso. Así que es posible que nosotros seamos quizás negligentes en acercarnos, en obedecer, que se nos dice que hay que escudriñar la palabra. No es para mal, es para bien, porque quien crece espiritualmente es todo aquel que dedica tiempo a la palabra de Dios. Así que, como dije el domingo en el mensaje, cuando el mar rojo se abre, y lo dije un poco antes también, es porque el Rey de Reyes iba a pasar delante del pueblo de Israel. Y recuerde esto, amado hermano y amigo, Él va delante de nosotros. Dice que Él es nuestra vanguardia y también es nuestra retaguardia. ¿Cómo podemos entender esto cuando estemos con el Señor? Se lo podemos preguntar, pero sí, déjeme decirle que el cántico de alabanza es por lo que Él es. Él es el Dios todopoderoso. Volvemos al capítulo 15, verso 14 en adelante, dice así, lo oirán los pueblos, temblarán, se apoderará dolor de la tierra en todos los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab les sobrevendrá o les sobrecogerá temblor. Versículo 16, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudecerán como una piedra hasta que haya pasado todo tu pueblo, oh Jehová. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para dar a conocer este nombre que es sobre todo nombre? El nombre poderoso de Jehová, Dios de los ejércitos. En cánticos, en testimonios, en exaltación a nuestro Dios. Pero más que eso, por su santidad. Él dice que es 3 veces santo. Y por eso es importante que usted y yo practiquemos. Y nos lo dice en Apocalipsis también. El que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. Esto no termina. Así que, para concluir,
En el versículo 17 dice, del capítulo 15 de Éxodo, tú los introducirás y los pondrás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reina eternamente y para siempre. ¿Qué fue lo que nos dijo Jesús? Que iba a preparar lugar para cada uno de nosotros, amados hermanos. Esta palabra proféticamente se cumple y se va a cumplir porque cuando el Señor venga por su iglesia, a ese lugar es que vamos. Y tenemos que entender que Él es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Y usted y yo estaremos con Él. En el versículo 18 dice, Jehová reina eternamente y para siempre. Así que nuestra esperanza y nuestra fe es esta, que reinaremos con Él por toda la eternidad. Estaremos con Él por toda la eternidad. La pregunta sería, para terminar, ¿cuál es tu cántico en tu corazón para tu Dios, para nuestro Dios? ¿Cuál es el cántico? Entonces, que el mundo escuche ese canto de amor que tú tienes, ese canto de respeto, ese cántico de comprensión, ese cántico de adoración a nuestro Dios. Que de tu boca salga siempre adoración a nuestro Dios. Un lugar, como dice la Escritura, preparado para Él en nuestro corazón. Amados hermanos, espero en mi Señor que este estudio abra nuestro entendimiento de cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos haciendo siempre en cada uno de nosotros este cántico para exaltar el nombre de nuestro Dios. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar y así pues queda terminada esta enseñanza en esta noche. Bendito Dios y Padre Celestial, tuya es la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y a cada uno de aquellos hermanos, Señor, que han estado conectados, tú los bendigas con tu infinita misericordia, que ellos exalten tu nombre, Señor, que sepan, mi Dios, que somos hijos suyos y por cuanto somos hijos suyos, declaramos, Señor, que somos un pueblo donde hay adoración, donde hay restauración para todos aquellos, Señor, que quizás han sido lastimados. Úsanos, Señor, para gloria y honra suya. Reciba, mi Dios, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Que tengan buenas noches.